Querido Javerot, querido Javerín, Parshat Ha'azinu es una excepción, no es común que haya un Shabbat entre Kippur y Sukkot, y entonces quedó Ha'azinu como esa Parsha. De la sexta Aliyah, toda la Parsha es un poema que Moshe, a nombre de Dios, va recitando, donde habla de los procesos históricos del alejamiento del pueblo judío a la creencia en Dios, idolatría, y después viene el castigo, y el castigo viene ejecutado por pueblos enemigos, etc. Y en ese ciclo, ahí el versículo que vamos a comentar es cuando ya Dios va a liberar a nuestro pueblo del sufrimiento, de la opresión de estos enemigos, y nos dice lo siguiente: embriagaré mis saetas de sangre y mi espada consumirá carne, de la sangre del cadáver y de la cautiva, y de la cabeza de la retribución al enemigo. Esa última parte, y de la cabeza de la retribución al enemigo, comentan que Ibn Ezra y Luzzatto, que cuando hay el castigo de Dios sobre los otros pueblos, los pueblos que nos hicieron sufrir, no va a recaer ese castigo sobre todo el pueblo, sino sobre la cabeza, es decir, los Roshim, los jefes de ese imperio del mal o de esos países malvados. Los jefes, los líderes sufrirán, pero no el pueblo. Creemos que no va a ser dentro de ese esquema de predicción un castigo para el pueblo, sino únicamente para sus líderes. Lo vivimos en nuestra generación pasada, cuando cae el imperio nazi. El pueblo sufrió todavía durante Hitler mismo, porque murieron millones de alemanes también en esa guerra terrible que él libró. Pero cuando termina la guerra y hay que ajustar cuentas, se ajustan cuentas con los líderes, con los jefes. Ahí se les armó el juicio de Nuremberg, y uno tras otro fueron cayendo todavía los asesinos, hasta hace muy poco tiempo todavía siguen cayendo, pero no hay castigo para el pueblo. El pueblo no fue castigado, más aún los países aliados invirtieron en Alemania y se recuperó milagrosamente, una economía milagrosamente recuperada. Pero los jefes sí caen, y acá se dio el cumplimiento de este versículo: y de la cabeza de la retribución al enemigo. Los cabecillas, los líderes, son los que tienen que sufrir, pero no el pueblo. Quisiera desearle a todos ustedes un Chag Sameach, Shabbat Shalom primero, viene Shabbat primero, y el domingo en la noche empieza Sukkot. Esperamos poder verlos a todos en una Sukkah el domingo a la noche, que es la primera noche, que es una mitzvah de estar en la Sukkah, donde estén, y para eso cumplir la mitzvah de Basukot Teshvu, estar en la Sukkah y disfrutar en ella. Shabbat Shalom Umevorach.